Ahí está ya la grabación. Entonces decíamos, la primera derivada se interpreta como la derivada, la velocidad del objeto, la segunda derivada como la aceleración, ¿verdad? Es la razón de cambio de la velocidad. Y bueno, estas cosas pues ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poquito de las cuestiones geométricas, ¿verdad? Es decir, sabemos que el vector derivada también nos indica la dirección tangente o el vector tangente a la curva, ¿no? Y también vamos a construir estos vectores, el tangente, el normal, pero ahora lo vamos a hacer de manera diferente porque no queremos perder la información de la parametrización original, de la función original, ¿verdad? Pero hay una manera de rescatar el vector tangente, ¿no? El tangente unitario, el vector normal, de la siguiente forma. Si la función describe el movimiento y ese movimiento describe una curva o sigue una curva suave, de tal manera que la derivada nunca es cero, ¿verdad? Entonces fíjense que podemos, por ejemplo, definir el tangente unitario, pues lo podemos definir de esta manera, ¿no? Como la derivada entre su norma, con eso ya lo hacemos unitario. A la norma ya habíamos dicho que le vamos a llamar R de t, de la rapidez, ¿verdad? Es una manera de que le vamos a llamar la rapidez con que se mueve el objeto. Y este vector, pues es un vector ahora tangente unitario, ¿verdad? En ese sentido es el mismo vector que se definía a través de la parametrización por longitud de arco, aunque aquí no estamos haciéndolo a través de la parametrización por longitud de arco. Entonces, bueno, pues ese es un tangente unitario. Y si este vector es derivable, ¿verdad? Si resulta ser nuevamente derivable, porque esto es una función nuevamente definida en I, en Rn, si es derivable, entonces, y su derivada, fíjense, si es derivable, otra vez, como tiene norma constante 1, t de t y t' de t son vectores perpendiculares, ¿verdad? Entonces, si t de t era un vector tangente, entonces t' de t nuevamente es un vector perpendicular a t de t y como que debe de apuntar en la dirección normal, ¿verdad? De la curva. Entonces, si t' de t no es cero, podemos rescatar el vector normal unitario, ¿verdad? Dividiéndolo por su norma, ¿no? Entonces, aquí rescatamos el vector normal unitario. Entonces, bueno, pues bajo estas hipótesis, ¿verdad? Bajo las hipótesis de que la derivada no es cero y luego construimos este vector tangente unitario y tiene derivada distinta de cero, pues ya tenemos tanto un vector tangente unitario como un vector normal unitario, ¿verdad? Y entonces ahora, fíjense, lo que vamos a hacer es una expresión, ¿sí? De cómo las componentes, vamos a calcular las componentes de la aceleración del movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Si el vector t' de t es distinto de cero, es decir, si podemos construir el vector normal, vamos a probar esta fórmula, que es una fórmula muy interesante, que es construir, ¿verdad? Tratar de ver cuáles son las componentes de la aceleración del movimiento en la dirección del vector tangente unitario y en la dirección del vector normal unitario, ¿verdad? Que bueno, esto suele ser muy útil desde el punto de vista del análisis del movimiento, ¿no? Saber quiénes son estas componentes, ¿verdad? Sí, seguramente los estudiantes de física están más o menos acostumbrados a tratar de calcular estas componentes de la aceleración de un movimiento, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Si podemos construir tanto este vector tangente unitario como el vector normal, vamos a tratar de encontrar quiénes serían las componentes de la aceleración. Y bueno, pues las componentes, aquí lo que dice esta fórmula es que uno es la razón de cambio de la rapidez, es algo así como un poco la aceleración en valor absoluto, ¿verdad? Y su componente normal tiene que ver, ¿verdad? Con la rapidez al cuadrado multiplicado por esto que está aquí, k de t va a ser
la curvatura, ¿verdad? De la curva descrita por gamma en el punto gamma de t, ¿verdad? Aquí lo decimos, k de t es la curvatura de la curva descrita en el punto gamma de t. Vamos a probar esta fórmula que después, no sé, seguramente quienes ya saben un poco más de física, esta fórmula resulta interesante, ¿no? Para ver. En R3, a ver, sí, el vector normal, no, no necesariamente, ¿verdad, Bruno? Esa es una de las cosas que vamos a ver que esta fórmula nos dice. La aceleración no necesariamente siempre apunta en la dirección normal al movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, Eric, esta expresión también vale en R3. De hecho, vale en cualquier Rn, ¿verdad? En cualquier Rn vale esta forma de expresar la aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, resulta que la aceleración no tiene componente en la dirección binormal, ¿verdad? La aceleración siempre va a tener sus componentes nada más en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector normal. La aceleración siempre cae en el plano generado por el tangente unitario y el normal unitario, ¿verdad? No, solo Bruno, como lo definimos como la segunda derivada cuando la parametrización es por longitud de arco, ¿no? Ojo, el vector normal solo lo definimos, y fíjate que coincide, ¿no? Coincide, todo está bien, porque imagínate que la rapidez fuera constante 1. De hecho, fíjate, esta fórmula nos dice algo más. Si el objeto está viajando con rapidez constante, entonces la derivada de la rapidez siempre es cero, ¿no? Entonces esta componente siempre sería cero, ¿verdad? Y en ese caso, cuando la rapidez es constante, entonces sí, ¿verdad? La segunda derivada, la aceleración, siempre está en la dirección normal a la curva, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, aquí lo confirma, ¿no? Digo, y eso siempre sucede siempre y cuando la rapidez sea constante, aun cuando no sea 1, ¿verdad? Basta con que sea constante para que entonces la componente tangencial es cero y por lo tanto la aceleración siempre está en la dirección normal al movimiento. ¿De acuerdo? De hecho, esta fórmula, por ejemplo, nos dice eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a deducir esta fórmula que les digo, tiene consecuencias importantes, ¿no? Desde el punto de vista del análisis del movimiento del objeto. Entonces, bueno, veamos. Según definimos TDT lo definimos como la derivada, el vector tangente, entre su norma, ¿no? Que es R de t. Y de aquí rescato esta fórmula, ¿verdad? Entonces, gamma prima de t se puede escribir como R de t por el tangente unitario, ¿verdad? T de t. De tal manera que si yo saco la aceleración, es decir, si derivo esto, gamma b prima de t, ¿verdad? ¿Sí? Gamma b prima de t, pues va a ser ¿en quién? Pues va a ser la derivada de este producto, ¿no? ¿Sí? Gamma b prima de t es la derivada de este producto, que ya habíamos visto, esta es una función escalar, multiplicando a esta función, ¿verdad? Y se sigue de todas maneras la regla de la cadena, ¿verdad? Esto es R' de t por t de t más R de t por la derivada de t' de t, ¿verdad? Y bueno, simplemente cambiando este vector lo dejo igual, sumando lo dejo igual, y pues simplemente multiplico y divido por su norma para expresar aquí, rescatar el vector normal, ¿verdad? Y entonces ya tengo que gamma b' de t es esto, R' de t por el tangente unitario más R de t por la norma de t' de t en la dirección normal, ¿verdad? Multiplicado por el vector normal. Profe. Y lo único que ahora voy a decirles es, ustedes van a probar, ¿sí? En el inciso A del problema 33 de este capítulo, van a probar que el cociente, ¿sí? La norma de t' de t entre la rapidez, ¿sí? Eso es exactamente la curvatura, ¿sí? Es igual a la curvatura de la curva en el punto gamma de t, ¿sí? Es decir, que la norma de t' de t es igual a la rapidez por la curvatura. Eso es un resultado que ustedes van a probar. No, recuerda, Eric, que así definí el vector n de t, ¿verdad? ¿Sí?
bajo el supuesto de que la derivada de t' o de t del vector tangente no es cero, puedo definir entonces, si no es cero, recuerda, si la derivada no es cero, defino el vector normal unitario ahora de esta forma, ¿no? ¿Sí? Esto sigue siendo un vector normal, ¿no? Pero es una definición diferente. Bueno, no es que Este, antes lo habíamos definido como la segunda derivada de la parametrización dividida entre la norma de ajá, la segunda derivada, ¿no? sí, y si tú te fijas, coincide si es que la función gamma tiene rapidez constante 1, ¿no? ¿Sí? Mm, Entonces el vector normal es, este sería gamma prima de t y este sería gamma biprima de t, ¿verdad? ¿Sí? En el caso en el que la rapidez fuera constante 1, ¿no? Ujú. de gamma biprima de gamma, ¿no? Te digo, si en el caso en que r de t, la rapidez de la función gamma fuera 1, pues entonces t de t pues es gamma prima de t, ¿verdad? ¿Sí? Y este vector sería gamma biprima de t entre la norma de su segunda derivada. O sea, de todas maneras, incluso independientemente de esto, este vector es un vector normal unitario, ¿no? ¿Por qué es normal, Eric? Porque este vector sigue siendo perpendicular al tangente, ¿sí o no? Este vector que defino aquí, o sea, t' de t, sigue siendo un vector perpendicular al tangente, ¿no? ¿Sí lo ven eso? ¿Por qué t' de t y Sí, t de t siguen siendo perpendiculares? si la norma de t de t es constante, entonces esos son perpendiculares, ¿no? Y sí lo es, ¿no? T de t tiene norma 1, ¿no? Ah, ok. ¿Verdad? Lo Ajá, hice ok. unitario, ¿no? Ajá, entonces como tiene norma uno siempre, entonces siempre es Él y su ortogonal. derivada Derivada. son perpendiculares, ¿no? Ok, Ujú. ok. Entonces, este vector sí está en la dirección normal, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les digo, sustituyendo esta expresión, ¿verdad? Que ustedes la van a probar, ¿no? Precisamente con las definiciones que acabamos de hacer, entonces ya se tiene que la norma de t' de t es igual a esto, despejando, y bueno, sustituimos y ya nos queda la fórmula que habíamos visto, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí esta norma de t' de t es igual a la rapidez por la curvatura, entonces la rapidez me queda al cuadrado multiplicado por la curvatura y ya me queda la fórmula que yo quería probar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sin duda, pues, un hecho importante pues, es el uso de esta fórmula, ¿no? De cómo la curvatura, ¿sí? Se puede calcular de esta manera. Ujú. Sí, eso es algo que, bueno, que hay que probarlo y ya está, ¿no? Entonces, en nuestra definición anterior, bueno, en la definición del vector normal usando parametrizaciones por longitud de arco, esta es una definición más general. Exacto, ¿verdad? Aquí no tengo que recurrir a la definición por longitud de arco, ¿verdad? Sí. Y no, ¿verdad? Estamos suponiendo, Dafne, que la curva gamma, que la función gamma, no tiene rapidez constante, ¿no? ¿Sí? No es necesariamente de rapidez constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Decíamos por eso que si fuera de rapidez constante, esta sería cero, y en ese caso sí, ¿verdad? Entonces la aceleración solo está actuando en la dirección normal al movimiento, ¿verdad? Sí, pero no, ¿verdad? Este análisis es bajo el supuesto de que la rapidez no necesariamente es constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque precisamente ahora lo que queremos es saber cómo se comporta el movimiento, ¿no? Ujú. ¿Sí, Dafne? Entonces, no, ¿verdad? En esto no estamos suponiendo. Lo que único que vamos a suponer es que la derivada nunca es cero, ¿sí? Y que la derivada de este vector que definí como el vector tangente unitario tampoco es cero, ¿verdad? ¿Sí? También tiene derivada distinta de cero y que por lo tanto puedo definir el vector normal unitario. ¿De Ah, acuerdo? y es que aquí, o sea,
O sea, diciendo que T de T existe para toda T de I significa que la derivada de gamma existe, ¿no? Exacto, y que no es cero, ¿verdad? Ajá, pero, Porque T de T lo definí como el vector derivada entre su norma, ¿verdad? ok, Ujú. pero entonces, en estos casos no podemos asegurar que tengamos una parametrización por longitud de arco, ¿no? Porque para eso necesitaríamos asumir que la derivada es continua y no estamos asumiendo eso aquí. No, sí, sí, de hecho, sí podemos hacer la construcción por longitud de arco, porque recuerda que incluso estoy de alguna manera suponiendo la segunda derivada de gamma, ¿no? Ah, Necesito ok. calcular la segunda derivada de gamma y eso hace que la primera derivada sí, sea incluso continua, ¿no? Porque incluso es derivable, ¿verdad? Ah, cierto, cierto. Bueno, pero Sí. entonces, podemos longitud Ajá. de arco, ¿no? Podemos construir la longitud, por eso, bajo estas hipótesis, claro que sí existe la parametrización por longitud de arco, sí se podría construir, pero no, pero por ahora no me interesa eso, ¿verdad? Me interesa analizar cómo se mueve el objeto, ¿verdad? Tomando en cuenta su rapidez, su aceleración, todas esas condiciones. Es decir, no me interesa cambiar la parametrización gamma, ¿verdad? Me interesa analizar a gamma tal cual, ¿no? Tal cual como está. Solo suponiendo, te digo, que no tiene, que tiene derivada distinta de cero y que este vector también tiene derivada distinta de cero. Esas son las únicas hipótesis que estoy este, asumiendo. Y lo que me interesa es, por ejemplo, esta fórmula, lo interesante de esta fórmula es para saber cómo se comporta la aceleración, ¿verdad? ¿Cómo puedo descomponer la aceleración en estas dos componentes, ¿verdad? ¿Cuál es su componente tangencial y cuál es su componente normal, ¿verdad? Pero de la aceleración original, ¿verdad? Ah, Ujú. ok. Y es que, entonces, si usáramos la parametrización por longitud de arco, estaríamos analizando un movimiento diferente, ¿no? Exacto, ya es una Claro. función diferente, ¿verdad? Ya es una función que sí recorre la misma curva, pero ya la recorre de manera estándar, digamos, ¿no? La recorre a rapidez constante. Entonces ya no me dice, con esa parametrización ya perdí la información de cómo era el recorrido, ¿verdad? Si primero iba lento, luego iba más rápido, y cómo va su aceleración, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Que ese Ok, es el interés ahora, ¿verdad? El interés ahora es analizar el movimiento en sí mismo, más que la geometría, ¿no? Ujú. va, ok. ¿Estamos? Esa es un poco la idea, ¿verdad? Sí. Y una primera análisis interesante es ¿verdad? Cómo se descompone la aceleración del movimiento en su componente tangencial y en su componente normal. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esa es un poco la idea. Por eso ya no voy a recurrir en toda esta parte, ya no voy a recurrir a la parametrización por longitud de arco, aunque sí se podría construir, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que tengo una función cuya derivada es distinta de cero, ¿no? Y que tiene derivada continua, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pero recuerden, aquí lo que me interesa es el movimiento, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces, pues, les digo, esta fórmula pues es muy, muy interesante. De hecho, como decíamos, ¿no? Si la rapidez fuera constante, entonces la razón de cambio de la rapidez, es decir, la derivada de la rapidez sería cero, y eso significa pues que la aceleración siempre va en la componente normal, ¿verdad? Que eso siempre pasa, ¿no? O sea, si un objeto viaja a rapidez constante, entonces su aceleración siempre está en la dirección normal al movimiento, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué otra cosa, fíjense? ¿Qué otra cosa interesante nos dice la componente normal de la aceleración? ¿Qué conclusión podrían sacar ustedes de la componente normal de la aceleración de un movimiento? Fíjense La que esto curvatura es como que, cero, mande, perdón, la curvatura no sería cero, ya que no, con pues velocidad constante, si hubiera alguna curvatura, habría alguna aceleración por cambio de dirección. no, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento circular uniforme tiene aceleración que no es cero, ¿no? Y siempre apunta en la dirección normal, ¿verdad? De hecho, esta fórmula dice que si la rapidez es constante, entonces esta componente tangencial es cero y la aceleración siempre tiene componente en la dirección normal, ¿verdad, Irán?
¿sí? Siempre está actuando en la dirección normal al movimiento si el movimiento es de rapidez constante, Ok, ¿verdad? sí. Ujú. O sea, Pero esto tiene esta componente normal tiene una interpretación interesante también. Fíjense, ¿qué pasa si van muy rápido sobre una curva muy curvada, cuya curvatura es muy grande? Que esa experiencia, si la han sentido en un carro, van muy rápido, caminan sobre una curva eh, o siguiendo una trayectoria muy curvada. ¿Qué impresión se siente? ¿No sienten que hay algo que los jala? ¿No es la Sí, aceleración centrípeta? exacto, ¿verdad? Y esa es muy fuerte, ¿verdad? Porque es justo Ajá, la fuerza contraria a la dirección normal, ¿no? exacto. ¿Verdad? Entonces, esto explica, ¿verdad? Porque si se va muy rápido y se toma una curva muy cerrada, ¿verdad? Entonces, pues los carros se voltean, ¿no? Armando decía que quiere tomar la palabra. Adelante, Armando. Por ahí decía que levantó la mano o fue un accidente. No, perdón, profesor, por accidente. Ah, ok, ok. Bueno, entonces sí está claro, o sea, sí ven, esto explica por qué hay algunos, cuando se toma una curva muy cerrada a rapidez muy alta, ¿verdad? Muy rápido, pues los carros se voltean, ¿verdad? Ujú. La fuerza centrífuga, ¿verdad? Que es como la contraria que va aquí, ¿verdad? De acuerdo, es la que va en contra de la aceleración. ¿Qué dice Eric? Si tenemos un movimiento circular a rapidez constante pero vertical, como una rueda de la fortuna, ¿cómo se comportaría la aceleración? Aunque bueno, si está sobre una rueda, pues lo que sostiene la rueda, como que de alguna manera cancela la gravedad, ¿no, Eric? La fuerza neta, pues ahí ya no, no solo es la de la gravedad, ¿no, Eric? Sí, de acuerdo. Sí, a ver, es que dices si estoy en una rueda o simplemente si hago circular algo, ¿no? Que tiene un eje, lo hago circular de manera vertical. Pero bueno, si esa rueda tiene ejes que sostienen a la circunferencia, pues entonces ya la fuerza de gravedad se ve cancelada pues, por los ejes que sostienen a la rueda, ¿no? Ujú. ¿No, Eric? Sí, ¿verdad? Como que ahí la gravedad ya no actúa o se cancela de alguna manera, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, chicos, estas son algunas de las interpretaciones, ¿verdad? Yo espero que los físicos, más o menos estén de acuerdo conmigo. Pero bueno, entonces, este es el segundo comentario, que es el comentario acerca de la componente normal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a tratar de probar las leyes de Kepler, algunas de las leyes de Kepler, ¿no? Vamos a ver. Y para hablar de las leyes de Kepler, vamos a tener que recurrir a dos leyes de la física, ¿verdad? Una que se conoce como la ley universal de la fuerza de gravedad, y después vamos a hablar de la segunda ley de Newton del movimiento, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se acuerda qué dice esta ley, de la ley universal de la fuerza de gravedad. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, ¿verdad? ¿La de Newton? Sí, la ley universal de la fuerza de gravedad de Newton. Ah, que ¿Se los cuerpos acuerdan se más o menos qué dice? atraen directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Exacto, La de ¿verdad? Newton. Esta es la idea, ¿no? Que si tienen dos objetos, uno de masa m mayúscula y otro de masa m minúscula, ¿sí? No es tan universal, ¿verdad, Gregorio? Pero bueno, No. en nuestro pequeño espacio sigue comportándose de manera universal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que dice que, bueno, que hay una fuerza de atracción, ¿no?
¿sí? Por lo general se dice que el objeto más grande atrae al objeto más pequeño, ¿no? De masa más grande atrae el objeto de masa más pequeña, y dice que la magnitud de esa fuerza, ¿no? La magnitud de esa fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a los objetos. En donde, bueno, Newton por lo general estaba pensando en planetas, ¿verdad? Y para calcular la distancia de estos objetos, pues lo que hacía era tomar el centro, ¿no? Algo así como el centro de los planetas, y la distancia entre esos centros era lo que decía que era la distancia entre los objetos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la magnitud de esa fuerza, ¿sí? Sigue esta regla, y bueno, dice que la fuerza, si estamos parados en el objeto de masa M mayúscula, es una fuerza de atracción, ¿verdad? Sí, que actúa en esta línea. De hecho, fíjense que si esta fuerza la escribimos de manera vectorial, ¿verdad? Sí, a la F la describimos como un vector, ¿sí? Y tenemos un sistema, o tenemos un sistema coordenado donde la posición del centro del planeta de masa M mayúscula está en el punto X1, y el otro planeta, su centro está en el punto X2, podemos escribir entonces la fuerza como un vector, ¿verdad? Y si escribo esa fuerza como un vector, este, queda formulado de esta manera, ¿no? Ya la fuerza como un vector sería la constante G, que es lo que se llama la constante universal de la fuerza de gravedad, ¿sí? Multiplicado por las masas, y este vector, el x2 menos x1, indica la dirección en la que se ejerce la fuerza, y para que la magnitud sea como la que dijimos antes, como esto, pues por eso, si le sacamos la norma a este vector f, pues aquí nos queda la norma de x2 menos x1 entre la norma de x2 menos x1 al cubo, se cancela una norma y queda la distancia al cuadrado, ¿verdad? Por eso es que esta regla, ¿verdad? Esta magnitud expresada de forma vectorial, pues toma esta forma, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien? Así, profesor. Exacto, ¿verdad? En realidad lo que estamos haciendo es hablar de un vector unitario, ¿verdad? Si yo le quitara una norma aquí y se la pusiera al vector x2 menos x1, estaría hablando de un vector unitario, ¿verdad? En efecto, Daniel, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo importante es que la magnitud de esta fuerza es exactamente lo mismo que había dicho antes acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? La magnitud de este vector f, pues coincide con lo que dijimos antes, ¿verdad? Y bueno, entonces esta es la manera de expresar de forma vectorial, digamos, estableciendo algunos puntos, poniendo algunos puntos como vectores, los centros. Entonces, así queda. Y sí la vamos a usar, ¿verdad, Eric? Es que eso es relativo de alguna manera, ¿no? También se puede decir que el objeto de masa M minúscula atrae al objeto de masa M mayúscula, ¿verdad? Pero pues todo depende con referencia a quién, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vamos a decir que la fuerza que ejerce el objeto de masa M mayúscula sobre el objeto de masa M minúscula es una fuerza de atracción, y por eso le ponemos, entonces, si nos referimos a esa fuerza, a la fuerza de atracción, entonces por eso le ponemos este vector, ¿verdad? Le faltarían unos como subíndices. ¿Por qué, Eric? ¿Qué subíndices? Ah, bueno, sí, a lo mejor F sub M, ¿no? Sí, 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 sí. Tal vez sí. Habría que decir que esta es la fuerza de atracción que ejerce el objeto de masa M sobre el objeto de masa M minúscula. Sí, sí, sí. Pero para no hacernos demasiadas bolas, lo vamos a dejar así. Sí, y estamos diciendo que esta F es justo el vector que representa a la fuerza de atracción del objeto de masa M mayúscula sobre el objeto de masa M minúscula, ¿verdad? Sí, sí, de hecho lo vamos a hacer así, pero bueno, no vamos a introducir esa notación para no hacernos más bolas. Entonces,
¿Y qué dice la segunda ley del movimiento? También de la segunda ley de Newton, chicos. También ustedes se la saben, ¿no? Todo el mundo se sabe esa segunda ley del movimiento, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien la recuerda? Esa, ¿verdad, Diego? Ana Lilia también. Que la fuerza, ¿sí? Que la fuerza neta, ¿no? Que siente un objeto que está en movimiento, ¿sí? Es proporcional a está en la dirección de la aceleración y es proporcional a su masa, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que dice. ¿Qué es eso, Israel? dP en dt. ¿Qué sería P? Es el Eso sí. momento. Momentum. El momento. Momento. No, momento, de eso no vamos a hablar. Por ahorita no vamos a hablar del momento. El momento, que lo definen como seguramente la masa por la velocidad, ¿no? Y a eso le llaman el momento, ¿verdad? Sí, justo. Es cuando la masa no es constante. Entonces, En general, ¿verdad? En ajá. general, sí, pero bueno, vamos a hacerlo en el caso sencillito, cuando la masa sí es constante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en eso, pues entonces adquiere esta forma, ¿verdad? Sí, que la fuerza en la posición gamma de t es igual a la masa por la aceleración del objeto, ¿no? Que puesto de esta manera, donde gamma describe la posición del movimiento, ¿verdad? Nos da la posición del movimiento. Entonces la segunda ley de Newton queda formulada de esta manera, ¿verdad, chicos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, vamos a ver, ya con estas dos, vamos a ver algo que se conoce como la primera ley de Kepler, ¿verdad? A ver, ¿qué dice la primera ley de Kepler, chicos? Un planeta se mueve alrededor del Sol en forma que su vector de posición barre áreas iguales en tiempos iguales. Uy, pero ya dijiste todas las leyes de un solo golpe, dirán. No, esa fue la primera. La primera, Faltan dos más. la primera, Esa es la primera. la primera no dice simplemente que el movimiento se ejerce sobre un plano. No, primero dice que es sobre un plano, y que sobre ese plano sigue la trayectoria sigue la curva de una elipse, ¿no? Que la órbita es una elipse. Y luego la segunda es la que dice la que barre áreas iguales en Pues en tiempos tiempos iguales. iguales. ¿Sí? Ok, Entonces, sí. la primera es la que establece que es en un plano, siguiendo a una elipse, ¿verdad? Que describe una elipse, ¿no es O cierto? sea que sigue la trayectoria de una elipse en un plano. Exacto, exacto. O sea, es en un plano y además describe a una elipse, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la primera. Entonces, miren, de hecho, vamos a probar primero que está en un plano, ¿sí? Que los planetas siempre se mueven en un plano, ¿verdad? Nunca se salen de un plano. Es decir, no están, siempre, su movimiento siempre lo podemos contener en un plano y que, bueno, esa curva después es una elipse, ¿sí? Efectivamente, ¿verdad, Eric? Si es una elipse, pues debe estar en un plano. Pero entonces primero voy a mostrar por qué debería de estar en un plano. Después, no voy a hacer la parte donde se dice que es una elipse, porque para eso tendrían que recordar mucho acerca de la descripción de las elipses en términos de coordenadas polares, y excentricidades y cosas de este estilo, que me temo que muchos de ustedes, dada la historia de sus cursos de geometría analítica, creo que no recordarían. Entonces, esa parte la voy a dejar de lado, ¿sí? Pero de todas maneras, por ahí les di la referencia, en el libro viene la referencia para aquellos que la quieran ver, de cómo se describe que sí es una elipse, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo único que... qué barbaridad, Eric. Sí te lo dieron y te lo olvidaste. Pero bueno, lo primero entonces, vamos a mostrar simplemente que
el objeto se mueve, cuando menos se mueve en un plano, ¿verdad? Entonces, esto es lo que puse en la primera proposición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el movimiento de los centros de masa, ¿verdad? En realidad, el que se mueve en un plano es el centro de masa de los objetos, ¿verdad? ¿Sí? Se mueve sobre un plano fijo, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar eso de la siguiente forma, fíjense. Entonces, supongamos que gamma es la función que describe el movimiento del objeto de masa m minúscula y el centro del objeto de masa m mayúscula lo ponemos en el origen. Vamos a suponer que el origen de nuestro sistema de referencia en R3 está en el centro de masa m mayúscula, ¿de acuerdo? Y que gamma de t entonces nos da la posición del centro de masa del objeto de masa m minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Lo que vamos a mostrar, fíjense, una manera de demostrar que el movimiento se lleva a cabo en un plano es demostrar que este producto cruz siempre es constante. Es constante, es decir, que siempre es el mismo vector. ¿Están de acuerdo que esa es una manera de demostrar que entonces gamma de t se mueve en un plano? Que justo, ¿verdad? Sería en el plano perpendicular, ¿verdad? A ese constante c que nos daría este producto cruz. ¿Están de acuerdo en que el problema se reduce a demostrar que este producto cruz es constante, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo estaría de acuerdo con eso? A ver, si este producto cruz fuera un vector c constante, ¿eso qué les dice? Que gamma de t siempre vive ¿en dónde? ¿Sí? A ver, supónganse que este producto cruz es un vector c constante, que es el mismo vector c para toda t. Entonces, ¿eso qué dice acerca de gamma de t? Que gamma de t siempre es perpendicular a c, ¿no es cierto? ¿No? O sea, tienen un vector c y ¿quiénes son todos los vectores perpendiculares? A ver, ¿cómo se define un plano, chicos? Un plano, pues son todos los puntos que son perpendiculares, ¿no? No, ¿por qué torsión, Eric? ¿Qué tendría que ver la torsión con respecto a esto? No, no, no. Eso era otra cosa, ¿no? No, no, no. A ver, chicos, simplemente supongan que esto es un vector c. Para toda t, esto es un vector constante c. Entonces, ¿qué diría, cómo serían gamma de t con respecto a este vector c? No, ¿verdad? No, no vamos a seguir ese camino, Eric, de hablar de la torsión. Algo mucho más sencillo, ¿no? Algo mucho más sencillo, ¿sí? Efectivamente, ¿verdad, Emanuel? Y Joshua ya nos salió con cosas más elaboradas del momento angular. Pero no, mucho más sencillo. Si esto es constante c, pues eso me dice que gamma de t siempre es perpendicular a ese vector c, ¿no? Y ese vector c, pues eso describe todos los puntos o vectores perpendiculares a c, describen un plano, ¿no? También de geometría analítica, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, entonces, el objetivo es demostrar que este producto cruz es constante, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues ¿cómo demuestran que algo es constante? Pues derivándolo, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada de este producto cruz, ¿sí? De la siguiente manera, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Ok, entonces voy a calcular la derivada directamente. Bueno, o apliquemos tanto la ley de la universal de la fuerza de gravedad, nos diría esto, ¿verdad? Que la fuerza que ejerce el objeto de masa m mayúscula sobre el objeto de masa m minúscula que está en la posición gamma de t es igual a esto. ¿Están de acuerdo?
Esto es aplicando la ley de la universal, ¿no? De la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Por un lado, me diría que la fuerza que ejerce este objeto de masa m mayúscula estaría dada por esto. Y la segunda ley, pues lo que dice es que la fuerza también que se está ejerciendo sobre el objeto es igual a m por su aceleración. ¿También están de acuerdo? Son dos maneras de calcular la fuerza, ¿sí o no? Así y así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, entonces ahora sí voy a derivar, bueno, de aquí ¿qué se concluye? De aquí se concluye que entonces, tanto gamma de t, ¿sí? Este vector gamma de t y el vector gamma bi'prima de t son paralelos, ¿no? ¿De acuerdo? Uno es múltiplo del otro, ¿no es cierto? Aplicando y poniendo la identidad, por un lado es m minúscula por gamma bi'prima de t y por otro lado es menos g por el producto de las normas, ¿sí? Por gamma de t, ¿no? ¿Sí? Dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces eso lo que me dice es que tanto gamma de t como gamma bi'prima de t son vectores paralelos, ¿sí o no? A lo mejor debía haber escrito las igualdades explícitamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, este vector es un múltiplo de gamma de t, el vector, la fuerza en gamma de t, y también es un múltiplo de la aceleración. Bueno, pues entonces tanto gamma de t como gamma bi'prima, pues también son paralelos, ¿no? También son múltiplos uno del otro, ¿no es cierto? Y si son múltiplos uno del otro, pues entonces su producto cruz es cero, ¿no es cierto? ¿Sí está claro hasta ahí? Uy, creo que muchos más ya se me perdieron por ahí, que los únicos que están contestando son los que saben un poco más de física. Sí, está bien. Entonces, ok. Bueno, entonces estos son paralelos y por eso este producto cruz es cero. Y bueno, ahora sí, ¿verdad? Si derivo este producto vectorial, ¿sí? Qué barbaridad, Dafne. Son puras cosas muy sencillitas, ¿no? De lo que he estado diciendo. Porque estos dos vectores son paralelos, ¿no? O a ver, chicos, díganme, ¿dónde se pierden? ¿Por qué no es difícil darse cuenta que aplicando las dos fórmulas llegamos a la conclusión de que gamma de t y gamma bi'prima de t son paralelos, ¿no? A ver, lo voy a hacer porque ni es tan difícil y no está... Pues sí, ¿verdad? Los dos son paralelos, ¿no, chicos? A ver. Disculpe, doctor, gamma de t es el vector de posición, ¿verdad? Exactamente, gamma de t es el vector de posición, ¿no? Ok, al derivar, ese gamma de t obtiene un vector perpendicular a gamma de t, que es la velocidad. Al volver a derivar, vuelve a la dirección No, de gamma de t. gamma de t y gamma bi'prima de t no tienen por qué ser perpendiculares de entrada, ¿no? No, ¿No? pero gamma de t es perpendicular a gamma prima de t, No, eso no es necesariamente cierto. Eso no ¿no? pasa en general, ¿no? No, tiene razón, no, no. No, eso no pasa. Eso pasaría si la norma de gamma de t fuera constante, ¿no? Sí, efectivamente, doctor, gracias. ¿Verdad? Entonces, a ver, déjenme, voy a poner la pizarra, porque pues está muy sencillo, ¿no? Ya están viendo la pizarra, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, recuerden, ¿qué fue lo que dijimos? Que, déjenme ver. Recuerden que lo que dijimos, el objeto de masa M mayúscula, el origen lo pusimos en su centro, ¿de acuerdo? Y por acá anda el objeto de masa M minúscula,
¿sí? Y, bueno, digamos, aquí tenemos un sistema de referencia, ¿sí? Y la posición en cada tiempo t es gamma de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, la ley de universal de la fuerza de gravedad, pues, ¿qué me dice? Que la fuerza de atracción, ¿verdad? Sí, está precisamente en la dirección opuesta a la posición gamma de t, ¿verdad? Sí, y que está dada por quién. Bueno, pues dice que la fuerza en es igual a quién. Ah, bueno, pues es igual a la constante por el producto de las masas con respecto a esta al cubo por gamma de t, ¿verdad? Sí, a lo mejor por ahí me faltó un signo menos, creo, ¿verdad? Sí, porque la fuerza se ejerce en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí tal vez hay un signo menos, ¿no? Uh-huh. Exacto, exacto. Esto es lo que me dice la fuerza, la ley universal de la fuerza de gravedad. Y la fuerza y la ley, la segunda ley de Newton, lo que me dice es que la fuerza en la posición gamma de t, pues es proporcional a la masa del objeto pequeño por la aceleración, ¿no? Que es gamma biprima de t, ¿no es cierto? Bueno, pues entonces igual en estas dos cosas. Esto lo que está diciendo es que, pues como estos son iguales, entonces son iguales ¿quiénes? Son iguales m en gamma biprima de t es igual a menos g, ¿sí? Por este producto de las masas entre la norma de gamma de t al cubo, ¿sí? Por gamma de t. Pero entonces, ¿qué me dice? Que estos vectores, ¿sí? Son paralelos, ¿no? Y si son paralelos, ¿sí? Esto lo que dice es que gamma biprima de t y gamma de t son paralelos, ¿verdad? Y si son paralelos, pues bueno, su producto cruz, esto lo que me dice es que el producto cruz, pues siempre me va a dar el vector cero, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así de sencillo, ¿no? ¿Sí lo ven, chicos? Lo que yo no entiendo es por qué demostrar que gamma de t cruz gamma prima de t sea una constante. Eso significa que gamma Ah, siempre... pues a ver, mira, ya que tenemos la pizarra aquí, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no, Eric? Suponte que demostramos que gamma de t cruz gamma biprima de t, ¿sí? Siempre es un vector c constante, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí tenemos, aquí está ubicado el centro del objeto de masa m mayúscula, aquí está la posición gamma de t, ¿y esto qué es lo que dice? ¿De aquí qué se concluye, Eric? Se concluye que c punto gamma de t es igual a cero, ¿no? Para toda t, ¿sí o no? Para toda t en el dominio de la función, ¿no? o sea, tomamos el producto punto de los dos lados en la ecuación que teníamos antes, ¿no? Exacto. En esta ecuación, Ajá. ¿no? Uh-huh. Ok. Y bueno, supongo que de ahí hay alguna identidad que hace que la No, pues parte izquierda sea cero. es una propiedad del producto cruz, ¿no, Eric? O sea, si tú Ah, tienes ok. el x cruz y, se Ujú. sabe que x punto x cruz y es cero y también que y punto x cruz y, ¿no? Que x cruz Ajá. y siempre da un vector perpendicular a ambos vectores, ¿sí o no? Ajá, así se construye. Así se construye, ¿no? Es la definición del producto cruz, ¿no? Ah, ok, ok. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Fíjate, que gamma de t siempre es perpendicular, son todos los vectores perpendiculares a un vector c. Pero ¿quiénes son todos los vectores perpendiculares a un vector c? Eso describe un plano, ¿no? Ah, con eso concluimos que está contenido, todos ellos van a estar contenidos en un plano. Exacto, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ya O sea, entendí. se reduce a demostrar que este producto cruz es un vector constante, ¿verdad? Ok, ¿Sí? ok, Porque ok. pues ya concluiríamos esto, ¿no es cierto? Ujú. Sí, está bien. Sí, Bueno, gracias.
Entonces, vamos a regresar a las diapositivas. Y entonces, bueno, ya tengo dos cosas importantes, que por un lado, ¿sí? Efectivamente, Gregorio, de ahí se sigue que, que el movimiento se va a ejercer, está restringido a un plano, ¿verdad? Al plano perpendicular a este vector C, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya con toda esta información, ¿no? Además de que gamma de t cruz gamma biprima de t es 0, pues si ahora derivo, ¿no? Para ver que este producto cruz es un producto constante, este producto cruz es constante, voy a sacar su derivada, ¿sí? Entonces, no sabemos efectivamente el tipo de curva, no la sabemos, pero sí sabemos que va a ser sobre un plano, ¿verdad? ¿De acuerdo? Deducir después que el tipo de curva sobre ese plano es una elipse, ese es otro problema, que es un poquito más complicado y que hay que conocer un poquito más sobre las ecuaciones polares de una elipse a través de su excentricidad y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, a ver, chicos, sacamos la derivada. No, Spivak no lo hace, hay un librito que se llama Sokowski, muy elemental, que, que es el que sí lo hace. Y bueno, son calculitos muy sencillos, muy sencillos, para, ¿cómo se llama? Para poder hacer eso. Es un poco de talachita, ¿sí? Exacto, el Sokowski, el libro de la bibliografía. Pero bueno, entonces si derivamos, si saco la derivada por la regla de Leibniz, sí, pues ya tengo todo, ¿no, chicos? Porque la derivada, ¿quién es? Es una regla de Leibniz, ¿verdad? Es la derivada del primero cruz el segundo. Entonces me queda gamma biprima de t cruz gamma biprima de t, es decir, todo vector cruz consigo mismo me da el vector 0. Y ya el segundo término es ¿quién? Gamma por la derivada del segundo término, es decir, gamma biprima de t, pero eso ya habíamos dicho que por aplicando tanto la ley universal de la fuerza de gravedad como la segunda ley de Newton, estos vectores tendrían que ser paralelos y por lo tanto este vector también es 0, ¿verdad? Y como ya es 0, pues entonces este vector es un vector constante y si este vector es constante, entonces gamma de t siempre vive en el plano perpendicular a C, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo único que prueba es que sí, Eric, pero esto sigue siendo válido, ¿no? Para funciones de R en Rn, si tienen derivada 0, entonces la función es constante, ¿no? Eso se puede seguir deduciendo si aplicas el teorema del valor medio a las coordenadas, ¿no es cierto? Eso es un resultado que sigue siendo cierto, ¿verdad? Si una función definida sobre un intervalo de R en Rn tiene derivada 0, entonces es un vector constante, ¿verdad? ¿Sí está bien? En particular lo aplicaríamos para cada función coordenada, que ya son funciones de R en R, ¿verdad? Exacto. La derivada de cada función coordenada también sería 0, por lo tanto cada función coordenada es 0. Exacto, cada función es constante, entonces todo el vector es constante, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces esta es la primera parte. Esta es la primera parte, el movimiento tiene que ir sobre un plano, ¿verdad? Tiene que estar siempre sobre un plano. La otra parte es decir que es una elipse. Les digo, esa no la voy a hacer porque las cuentitas, si se me perdieron en estas cuentitas, no quiero ver cómo se perderían en las otras, ¿verdad? Entonces, esas otras, pues si quieren echarle un ojo, pues ahí está el Sokowski, de cómo de cómo se resuelve, ¿no? Sí. Pero lo que sí podemos mostrar, fíjense, y lo vamos a hacer, es la segunda ley de Kepler. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Kepler? Que es una parte muy interesante de las leyes de Kepler, ¿no? Que
que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces, miren, ya, vamos a suponer que efectivamente es sobre un plano y que la trayectoria que sigue el objeto es una elipse. En realidad ni siquiera voy a usar que es una elipse, solamente voy a usar que es una curva cerrada, ¿sí? En el Spivak, la nueva edición del Spivak también viene, pero sí, efectivamente no está muy clara que digamos, ¿verdad? La prueba en la nueva edición del Spivak, como dice Manuel. Pero a ver, chicos, veamos la segunda ley de Kepler. No sé si, de manera coloquial, ¿qué es lo que dice la segunda ley de Kepler? Que el movimiento del planeta es tal que, ¿qué? Que en tiempos iguales, es decir, si yo me fijo en su movimiento durante la misma cantidad de tiempo, ¿sí? No importa a partir de qué posición sobre su trayectoria, el área barrida, se refiere a estas cosas de color rosa, el área de estos sectores de la elipse, ¿sí? Siempre es la misma, ¿de acuerdo? Si yo tomo el recorrido en el mismo tiempo y me fijo en el triángulo formado, el área de ese triángulo siempre es la misma, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice la segunda ley de Kepler. Sí está clara con este dibujito, ¿no? ¿Sí? ¿A todo mundo le queda claro? ¿De acuerdo? Dafne, Eric, ¿sí está claro? Bueno, entonces fíjense. Muy bien, Julia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque fíjense, bajo esta regla, ¿cómo tiene que ser la velocidad con la que viaja lejos del Sol comparado con la velocidad con la que viaja cerca del Sol? ¿Sí? Porque, bueno, sabemos que la trayectoria seguida, si está lejos, tiene que viajar a menor velocidad, ¿verdad? Y si está cerca, tiene que viajar más rápido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, la rapidez con la que recorre esta elipse un planeta no es rapidez constante, ¿verdad? Depende de si está más cerca o está más alejado del Sol, ¿verdad? Entre más alejado esté del Sol, es más lento el movimiento, y entre más cercano esté al Sol, es más rápido su movimiento, ¿verdad? Porque sigue una elipse y en uno de los focos de la elipse está ubicado el Sol, ¿verdad? O el objeto de masa mayor, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que se prueba, ¿verdad? Que la trayectoria seguida es una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el objeto que está ejerciendo la atracción, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces vamos a probar nosotros esta ley. Con todo lo que sabemos sobre derivación y cosas de ese estilo, esta ley sí la podemos probar, fíjense. ¿Sí? La otra también lo habíamos podido probar de que es una elipse, ¿verdad? Pero les digo que las cuentitas son un poco más complicadas y son puro geometría analítica. No tienen nada que ver con cuestiones de derivación como de funciones como las que estamos viendo. Entonces, a ver, fíjense, chicos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo le vamos a hacer para probar esto de las áreas? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar algo que es muy importante. ¿Cómo calcular el área? Vamos a usar coordenadas polares. Otra vez, sí vamos a usar coordenadas polares. ¿Y cómo se calcula el área, ¿sí?, de una región descrita en términos de coordenadas polares? A ver si ustedes se acuerdan. Eso es algo que se ve, que vimos en cálculo 2 en algún problema del Spivak, ¿sí? Supónganse que la posición de cada punto aquí sobre esta línea negra las damos en términos de sus coordenadas polares. Es decir, decimos quién es su ángulo θ y quién es el radio ρ, en donde además sabemos que el radio ρ lo podemos poner en función del ángulo θ. Entonces, había una forma de calcular el área, ¿sí? Si este ángulo θ varía desde un valor θ1 hasta un valor θ2, había una forma de calcular el área de esta región. No sé si recuerden una fórmula que se prueba en cálculo 2. ¿Alguien la recuerda?
Miren. En cálculo 2 uno prueba que esta área, el área de color lila, ¿no? Está dada por esta fórmula. Sí, este es de las primeros problemillas de cálculo 2, ¿verdad? De cuando uno define la integral. Y entonces, esto es como calcular el área de una región definida en términos de coordenadas polares, ¿verdad? Sí. Búsquenlo por ahí en los problemas del capítulo de integración del Spivak y esta es la manera que sí tiene sentido, ¿no? Porque tiene que ver cómo aproximan el área de un sector circular, ¿verdad? Si se dan cuenta, el área de un sector circular, ¿sí? De un objeto de radio ρ, si se acuerdan, es ¿quién? Un medio de ρ cuadrada, ¿no? ¿Verdad? Es básicamente la generalización de ese resultado, ¿verdad? Bueno, cuando los radios van cambiando según una función f, ¿sí? Exacto, ¿verdad? Es un proceso de aproximación como el área bajo la gráfica de una función, solo que aquí, en lugar de construir rectángulos, construimos sectores circulares, ¿verdad? Y el área de esos sectores circulares pues, es un medio del cuadrado del radio, ¿no? ¿Verdad? Cosa que ya hemos usado antes, ¿no? De cómo se calcula el área de un sector circular de radio R, ¿verdad? Y que mide teta 1, teta 2, etcétera. ¿Sí se acuerdan? Tiene que ver, esta fórmula generaliza ese hecho, ¿verdad? ¿De acuerdo? Más que triángulos, son como sectores circulares, ¿no, Eric? Son sectores circulares, ¿verdad? Son como rebanadas de pie, ¿verdad? O rebanadas de pizza muy delgaditos, ¿no? ¿Sí? Si la pizza tiene radio R, entonces el área de ese pedazo de pizza pues, es un medio del radio al cuadrado, ¿sí? Multiplicado, ¿no? Por la longitud del arco, ¿verdad? Eh, bueno, sí, triangulitos también, Eric. Bueno, entonces vamos a usar esta fórmula, chicos, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a suponer que el objeto ahora ya sabemos que está en un plano, ¿verdad? El objeto está en un plano y vamos a usar como sus coordenadas polares, ¿sí? Su ángulo, vamos a suponer que está dado en función del tiempo t y que el radio es una función del ángulo, ¿verdad? Sí, el radio es una función del ángulo. Entonces, el área de ese sector circular que vimos hace un rato aquí, ¿verdad? El área circular de este sector, pues es esto, ¿no? En función del ángulo. Y en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, el área barrida a partir de un cierto ángulo con respecto del tiempo t, pues va a ser la función que me dé el área, ¿sí? Compuesta con o aplicando el ángulo en términos del tiempo, ¿no? ¿Sí? Esta función me daría el área barrida, ¿no? A partir de un ángulo teta cero. ¿Sí estarían de acuerdo? ¿Sí, sí lo ven? Les digo, fijo un ángulo teta cero y conforme se va moviendo el ángulo teta, ¿verdad? ¿Sí? Pues voy barriendo las áreas, ¿sí? Y si ahora pongo el ángulo teta en función del tiempo, pues entonces el área como función del tiempo pues sería la composición de estas dos funciones, ¿sí? Y para ver que se barre, que esta área barre o que se barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿qué habría que decir acerca de la derivada de esta función, chicos? ¿Cómo tendría que ser la derivada de esta función para que podamos concluir que las áreas en tiempos iguales se barren áreas iguales? ¿Qué habría que decir acerca de esta función? Sí está claro, ¿verdad? Que la derivada tiene que ser constante. Es decir, que esto como función del tiempo es como una recta, ¿no es cierto? Sí está bien, ¿verdad? Es la manera en que en tiempos iguales aplicaría áreas iguales, ¿verdad?
Sí dependen del tiempo, Eric. Sí dependen del tiempo. O sea, claro que sí, ¿no? O sea, sí, dependen del ángulo teta, ¿verdad? Pero lo que demostraría es que en tiempos iguales obtengo áreas iguales, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez aquí debí de escribir una recta. De hecho, a ver si quieren de nuevo, voy a hacer la tableta, porque esto es importante que se entienda. ¿Sí? Fíjense, otra vez. Ups, ok, otra vez. Sí, otra vez. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, chicos, cuando una función, ups, no funciona, aquí hay que prenderlo. Si la función de área es así, si esto es A de teta de t, en espacios de tiempo iguales, ¿sí? En espacios de tiempo iguales, ¿qué debería de pasar para que recorra áreas iguales? Es decir, a ver, déjenme, creo que escribí muy feo esto. Es A de teta de t. Entonces, a ver, chicos, ¿por qué en tiempos iguales debe de recorrer áreas iguales? Una función tiene que ser así. Entonces la derivada es constante, o sea, la derivada es constante, la pendiente es constante. Exacto, ¿no? Porque esto en tiempos iguales me da áreas iguales, ¿sí o no? Eh, a ver, déjenme ponerlo de la siguiente manera. Me refiero a estos triángulos, ¿eh? A el área de estos triángulos, ¿no? Este triángulo, ¿sí? Este triángulo que tiene una cierta... este triangulito que se corresponde con un intervalo de tiempo como este. Si yo tomo otro intervalo de tiempo y construyo un triángulo semejante, ¿verdad? Un triángulo semejante a este. Me fijo en este triángulo. Sí. Porque esto es lo que me da la razón de cambio, la derivada, ¿no? Estas son las áreas de estos triángulos, ¿no? Cuando hago este triángulo y este triángulo no tendrían áreas iguales, chicos. O sea, si el cambio en el tiempo es el mismo, entonces el cambio en En las las áreas también es el áreas, mismo, ¿no? exacto, ¿no? ¿Verdad? Porque, o sea, de ahí, de esos triángulos, de los puntos finales, iniciales, de los tiempos, los podemos ver en qué áreas caen, ¿no? En el eje Pues Y. sí, ¿verdad? Porque esta diferencia y esta diferencia es lo mismo, y si los tiempos son iguales, la base es la misma, ¿no? Ajá. Y como la pendiente Ujú. es constante siempre, la altura también tiene que ser la misma. Sí, ¿verdad? Si la pendiente es la misma, esta altura y esta altura y esta altura y esta altura son iguales si esta base es igual a esta base, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Entonces, la razón de cambio. Ok. Sí, el área hasta acá, no representa todo el área barrida, ¿verdad? No, esa no es todo el área barrida, ¿verdad? Ujú. Sino es la razón de cambio, ¿no, chicos? Por eso estamos hablando de la derivada, ¿no? Esa es la que tendría que ser constante, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí, sí, se queda claro o no. Teta de t, exactamente, ¿verdad? Ujú. No, a ver, Gregorio,
lo que quiero es poner el área en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si pongo el área con la fórmula 7, ¿sí? Es que ya no lo están viendo, pero a ver, déjenme regresar. Déjenme regresar. ¿Cómo regreso, chicos? Ok. Déjenme regresar. Aquí en esto el área está en función solo del ángulo, ¿verdad? Y si pongo al ángulo en función del tiempo, esta composición me da el área en función del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, Gregorio. Y entonces, para que en tiempos iguales se barran áreas iguales, lo que yo tengo que demostrar es que esta derivada es constante, ¿no? Uh-huh. ¿Sí está bien? Así es como se prueba, pues que en tiempos iguales se barren áreas iguales, ¿verdad? Exacto. Exacto, Eric, como dice Eric. Bueno, y entonces, miren, pues ya nada más es una cuestión de hacer cuentas, ¿verdad? Ya nada más es una cuestión de hacer cuentas. Miren. Entonces, si yo derivo esto, ¿sí? Lo vamos a hacer, miren. Esto es más la formulación, ¿sí? Y lo voy a hacer de la siguiente manera, miren. La posición, ya que estoy en un plano, ¿verdad? Ya que estoy en un plano, voy a suponer que el movimiento se ejerce en el plano XY, ¿no? Que la constante va a ser, que el eje Z pues no pinta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la posición gamma de t la voy a decir, por otro lado, sus coordenadas polares, voy a decir que depende de un ángulo θ y que el radio depende de una función f de θ, ¿sí? Entonces, miren, la función gamma de θ en términos de θ y de su radio, por coordenadas polares, pues son ¿quiénes? Son ρ coseno θ, ρ seno θ, 0, pero ρ es igual a f de θ, ¿no? Aquí tal vez otra vez debí de escribir mejor, ¿verdad? Entonces, esta función me daría la función de posición gamma de t ya en un plano que estoy suponiendo que es el plano XY, ¿verdad? ¿Sí está bien? Usando coordenadas polares. ¿Sí lo ven, chicos? O también se ve complicado. Creo que sí, ¿verdad? Creo que no está resultando ser muy claro. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si suponemos que la posición gamma de t ahora está en el plano XY, ¿verdad? Entonces estoy usando coordenadas polares, ¿no? Estoy usando ρ coseno de t, ρ seno de t, pero el ρ lo estoy poniendo en función del ángulo, ¿verdad? Y el ángulo lo estoy poniendo en términos del tiempo. Entonces sería eso. ¿Sí? ¿Qué pasó, Eric? ¿Cuál sería la duda ahí? ¿No está claro? F de θ es la que nos da qué tan lejos estamos del origen, ¿no? Exacto, es el radio, ¿no? ¿No? Es ρ, exacto, es el radio. Hablando de coordenadas polares, ¿no, Eric? Todo punto, gamma de t, en el plano XY tiene coordenadas polares θ ρ, ¿no? Ah, ok. Sí, sí. Y bueno, θ lo estoy poniendo como función del tiempo y ρ como función del ángulo. ¿Sí está bien? Ajá. Entonces, cuando hacemos ahí la multiplicación, o sea, si hiciéramos la multiplicación, regresaríamos a las coordenadas cartesianas, ¿no? Porque Exacto, nos quedaría f de θ de t, que es el radio multiplicado por coseno de θ, sería la exacto, coordenada en x. exacto. Ah, ok, ok. ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, si así derivo, ¿verdad? Voy a hacer la derivada, que es otra vez, ¿verdad? Es una regla de Leibniz aquí, ¿verdad? Es por la derivada de esta función,
luego la derivada de esto por este vector. Esa es la regla de Leibniz, ¿no? Es esta función por la derivada de esta función, que por cierto es ¿quién? Hay una composición aquí, ¿verdad? La regla de la cadena, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Entonces sería U', teta de t por t' de t, y luego la derivada de f, que también hay una composición, por U tilde, ¿no? En teta de t. Regla de la cadena, ¿verdad? Regla de Leibniz y regla de la cadena en cada factor, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Y después, fíjense, por un lado ya sabíamos que gamma de t cruz gamma prima de t era un vector constante c, ¿de acuerdo? Eso fue lo primero que demostramos, ¿verdad? Que era un vector constante c. Y si sustituyo gamma de t sería este vector, gamma prima de t es la suma de estos vectores, ¿sí? Y el producto cruz se distribuye. Pero vean que el primer factor, bueno, el segundo factor va a dar 0, ¿no? Porque va a dar U tilde teta de t cruz U tilde teta de t, cruz consigo mismo. Entonces, este factor por el segundo sumando da el vector 0. Y entonces nada más sobrevive este factor por este sumando, ¿sí? Y si saco los escalares, estos escalares que me queda, f en teta de t, f en teta de t, me queda f cuadrado. Este factor, Bruno, el primero que está aquí, por el sumando que está acá. Si tú te fijas, son escalares multiplicados por el vector U tilde en teta de t, y aquí también está U tilde en teta de t. Pero es producto cruz de un vector consigo mismo, ¿verdad? Entonces es el vector 0. Y bueno, y el primer factor, pues lo único que saco son los escalares. ¿Quiénes son escalares? F teta de t y teta prima de t, ¿sí? Entonces aquí también tengo f teta de t, que entonces me queda al cuadrado por teta prima, por este vector, ¿verdad? Pero si hago el producto cruz de estos vectores, ¿sí? ¿Quién sería U teta de t y U prima teta de t? ¿Sí? Pues haciendo las derivadas correspondientes, me dan estos vectores. Uno era con coseno, otro era con seno, y si hago este producto cruz, me da el vector 0, 0, 1. Es cosa de que es muy natural, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿verdad? Sí, es un vector en el plano con su perpendicular, pues me da el vector hacia arriba, ¿verdad? Porque además son vectores unitarios, ¿no? Entonces este producto cruz me da el vector 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Haciendo las cuentas, me da el vector 0, 0, 1. Y entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la norma de C, si saco normas, la norma de C es la norma de este vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la norma de C es la norma de este vector, pero bueno, sacando normas, este es un escalar que sale en valor absoluto. La derivada de teta, estoy suponiendo que los vectores teta van en forma creciente, ¿no? Empiezan de un ángulo menor a ángulos mayores, ¿no es cierto? Y por eso estoy suponiendo que entonces la derivada es positiva, y por eso sale aquí como término positivo, y este vector era el 0, 0, 1, entonces su norma es 1, y nada más queda así, ¿verdad? ¿Sí está bien con las cuentitas? ¿Está claro cómo quedaron las cuentitas? Son cuentitas, ¿verdad, chicos? Revisen las cuentitas con calma y van a ver que no hay mayor problema en las cuentitas. Y bueno, entonces fíjense que de aquí concluimos que teta prima de t, la razón de cambio del ángulo, es la norma de este vector c, ¿sí? Entre f cuadrada entre teta de t. ¿De acuerdo? Son puras cuentitas. Ni modo, Dafne, a veces hay que hacer cuentas. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo una expresión para la derivada. ¿De acuerdo? Y entonces ya con esto puedo sacar la derivada de esta composición, ¿verdad? Que según la regla de la cadena, ¿sí? Por un lado, ¿quién sería? La derivada del área evaluada en teta de t
por teta prima de t, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden que esto, el área, está definida en términos de la integral. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, ¿quién es la derivada de la función de área? Ah, pues la derivada de la función de área pues es el integrando evaluado en teta de t, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo, ¿no? La derivada de la función de área, pues entonces es esto. Y, bueno, sustituyendo quién era teta prima, pues ya nos da, ¿sí?, que la derivada de esta composición es constante, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto ya nos dice que las áreas en tiempos iguales, ¿verdad? Se cubren áreas iguales en tiempos iguales. ¿No? Exacto, exacto. Sí, el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Gregorio, ¿para qué composición? La primera igualdad pues, es la regla de la cadena, ¿no? Yo estoy derivando la composición de dos funciones, es la derivada de la primera en teta de t por la derivada de la segunda, ¿no? Y luego la derivada de la función de área, pues como está dada en términos de una integral, pues es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que es la función que estoy integrando evaluada en este punto, y ya está, ¿verdad? Y esto fue la derivada de teta, entonces queda así. Y ya me da, ¿no? Que esto, su derivada es constante. ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Bueno, y entonces ya está, ¿verdad? Sí, con eso ya concluimos que recorre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Que en tiempos iguales barre áreas iguales. Pues sobrevivieron algunos, creo, porque no estoy seguro que todos los demás me hayan seguido. Pero bueno, supongo que para muchos matemáticos, esto no es muy ilustrativo, pero bueno. Entonces, miren, chicos, nada más una última observación. Fíjense que todo esto que hicimos fue bajo el supuesto de que de la segunda ley, de la ley universal, ¿no? De la fuerza de gravedad, que, si se acuerdan, quedó expresada en términos de unas constantes dividido entre la norma, ¿no? Sí, ya esta es la última diapositiva, Daphne. Ya con esto acabamos. La venganza de los físicos, sí, ¿verdad? Si en general la fuerza no sigue la ley universal de la fuerza de gravedad, sino sigue una forma de este estilo, es decir, si la fuerza que un objeto ejerce sobre otro es de este estilo, de acuerdo a su posición, ¿sí? Pues todo lo que acabo de hacer se vale, ¿verdad? Si en lugar de aplicar la fuerza, la ley universal de la fuerza de gravedad, suponen que se cumple algo de este estilo, todo lo que acabo de decir también, ¿verdad? A estos campos de fuerza se llaman campos de fuerza centrales, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Gregorio? Para esto inventó Newton más o menos el cálculo, ¿verdad? Para decirle a Kepler, mira, todo lo que tú observaste lo puedo deducir a partir de estas leyes. Así es. Bueno, chicos, con esto terminamos, finalmente. Entonces, miren, nos vamos a ver nosotros. Mañana y el viernes van a dar clases. Déjenme parar la grabación. Déjenme parar la grabación. Profe, el viernes ya vamos a empezar con derivadas de funciones de RNR. Déjenme, a ver.